Nos da mucho gusto, como podrán ver, salimos momentáneamente de la cabina porque nos recibió en su oficina el presidente de la Conducef, Mario Di Constanzo. Sí, la Comisión Nacional, es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la muy conocida Conducef. Un tema muy importante que han venido realizando a últimas fechas para protegernos a nosotros, consumidores, y aparte que pertenecemos y que estamos en el sistema financiero en México. Mario, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias y muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Don Mario, importante lo que se ha estado realizando a raíz de la entrada en vigor de la nueva reforma, de la reforma financiera con el Buró de Entidades Financieras. ¿Qué resumen nos puede hacer después de estos meses ya operando, después de que los bancos ya entendieron que existe un nuevo entorno, una nueva normativa? ¿Qué nos puede comentar? Yo te comentaría dos cosas, ¿no? Que el Buró lo está consultando la gente. A 3 meses de su publicación tenemos más de 118,000 visitas. Más del 75% de estas visitas son gente nueva, es decir, estamos atrayendo nuevos usuarios, que los usuarios les está sirviendo esta información para contratar o para descontratar servicios financieros, cambiar la tarjeta de crédito, sacar mejor otra, cancelar esta. Eso es un avance importante, pero otro avance también más importante, que las instituciones financieras se han acercado para decirnos cómo mejoramos la calificación, cómo simplificamos los contratos, cómo generamos un mejor servicio. Entonces, para mí ese es un efecto muy importante, porque por un lado informa al usuario, pero por el otro lado también genera una cultura y un interés de las entidades financieras en general por mejorar sus servicios. Por eso es que el día de hoy, pues estamos incursionando en una nueva rama, llevando al buró a esta aplicación en celular, pues para que la gente todavía lo tenga más a la mano. ¿Ha existido resistencia por parte de instituciones financieras? Porque sabemos que esta herramienta para el usuario es vital, porque prácticamente desnuda y nos da herramientas para la toma de decisiones nosotros como consumidores de acceder o no acceder a X o Y contrato bajo las circunstancias en las cuales los vemos calificados. Yo creo que cuando se tenga esta información, pues se va a añadir al buró y entonces van a tener el total de las reclamaciones, el número de clientes y la reclamación por cliente, que es otro dato adicional. Pero en general hemos tenido muy buena disposición de las entidades. Para esta primera semana del mes de octubre, ¿cuáles son las entidades que están y que yo puedo consultar o que la gente que nos está atendiendo tanto en la radio como por la televisión pueden atender o pueden solicitar información en este buró? Bueno, en este momento son más de 3,800 entidades. Son los 45 bancos, son las 11 afores, son las más de 3,000 SOFOMES, de las cuales las tenemos divididas en 3, de aquellas que tenemos información relevante, es decir, de aquellas que Conducef ha supervisado algún producto, aquellas que están registradas y cumplen con los registros de Conducef, y un segmento muy importante que son aquellas que no están localizadas por la Conducef, que están en rojo. Son más de, yo te diría, más de 32, 33 millones de contratos los que están reflejados ahí, muchos más. Si consideramos, por ejemplo, los contratos que están en la Afore, son más de 10 productos bancarios o relativos al crédito, ya sea crédito o captación. Son desde luego este tema de las Afores, que es muy sensible, donde tenemos reclamaciones, donde tenemos rendimientos de las Afores, comisiones, es decir, productos de uso, vamos a llamarle así, cotidiano, o que interesan pues a la mayor parte de la población, tanto por el Afore como por las tarjetas de crédito. Nada más para darte un dato, hay más de 26 millones de tarjetas de crédito emitidas. Entonces eso refleja un poco la cantidad de información que abarca el Buró de Entidades. ¿Todavía hay entes financieros o hay productos que estén fuera de este buró? Sí, y qué bueno que lo preguntas. El día 15 de noviembre se efectuará, yo te diría, la penúltima etapa del buró. Ese día vamos a subir al buró
otro concepto, otro tema que a la gente le interesa mucho, el tema de los seguros. Van a estar la información de los seguros, las calificaciones, los índices de desempeño. Se va a subir otro tema también muy sensible en cuanto a información para las personas, estas famosas sociedades de información crediticia, que no es más que el famoso buró de crédito. Es decir, el buró de crédito va a estar en el buró de entidades. Lo cual yo creo que es importante porque también la gente va a conocer más del buró de crédito, va a conocer las reclamaciones que se tienen, por qué, y sobre todo un asunto muy importante que queremos enfatizar en el buró de entidad de crédito, es ¿la reclamación es al buró de crédito o a la entidad que no me ha sacado del buró de crédito? Esa distinción la queremos mostrar muy claramente en esta parte, toda la banca de desarrollo, financiera rural, para a fin de año estar incorporando ya la totalidad del sector financiero. ¿Contemplan entonces hacia final del 2014, principios del 2015, que este buró de entidades financieras esté lo suficientemente robusto para que cualquier usuario pueda atender cualquier tipo de información de nuestro sistema financiero? Totalmente, es más, el día 15 de noviembre se vaya a presentar un muy buen adelanto de lo que le hemos llamado y lo que le vamos a llamar Catálogo de Productos y Servicios Financieros Mexicanos. Ese no lo encontramos a la hora de construir el buró. ¿Por qué? Las reglas dicen, la ley dice, establece que las entidades financieras nos tienen que mandar una ficha de sus productos. Cuando volteamos a un lado vimos que teníamos fichas de todos los productos. Este catálogo de productos y servicios financieros mexicanos pues no existía. ¿Y qué va a hacer? Pues el manejar de manera ordenada estas fichas. La gente puede conocer y va a poder conocer hacia finales de año cuántas entidades financieras, sea Sofomes, Sofipos, sea bancos, dan crédito de nómina, por ejemplo. ¿Cuántos dan crédito PYME? ¿Cuántas almacenes generales de depósito hay? ¿Qué productos manejan? Yo creo que va a ser una herramienta muy importante para que la gente conozca además qué hay y en dónde encontrarlo. Estamos platicando con el presidente de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros, la Conducef, Mario Di Constanzo. ¿Cuál es el valor que tiene y que nosotros como consumidores debemos de aquilatar al poder tener en nuestras manos toda esta información? Yo creo que el valor que nos puede o que debemos de aquilatar es la información que nos da esto para contratar el mejor servicio. ¿Cuál es el servicio que me conviene más y cuál es la entidad que lo está otorgando de mejor manera? Yo creo que esto es fundamental. ¿Qué lugar ocupa un producto dentro de todas las instituciones que ofertan este producto? Que esto es fundamental porque esta herramienta no existía. A lo mejor a veces nos estaban ofreciendo, a lo mejor al salir del cine. ¿La propia competencia no lo había hecho? ¿De alguna manera? No lo teníamos algunos intentos. Por ejemplo, en materia de seguros, esta institución bancaria que tenía un simulador, un comparador de seguros. Desgraciadamente, y debo decirlo, ese comparador te dice cuál es el seguro más barato, pero no cuántas reclamaciones tiene, no qué tan rápido atienden las quejas. Incluso no te dice qué incluye el seguro. Claro. Hay unos que por 5 pesos más, o por 10 pesos más, o por 100 pesos más, mejoras un poquito la cobertura. Si tú entras al simulador o al comparador de Conducef, vas a poder comparar por precio, pero también qué incluye. Hay algunos que te dan carro gratis mientras te arreglan el carro, hay otros que no. Es decir, todo esto que va asociado al producto no te lo dan estos. Había intentos, pero no había un lugar tan completo en términos de información, de quejas, de sanciones, como lo es hoy el Buró de Entidades Financieras. Mario, ¿existe en el mundo alguna entidad
con estas características, que involucre a todo un sistema financiero y que tenga tal cantidad de información para los usuarios y de tan fácil acceso? Porque tampoco es tan simple como accesar a una página de internet, ¿no? Sí, no lo hay en el mundo de ejemplo similar. Nosotros cuando estábamos en el proceso de desarrollo del Buró de Entidades, pues buscamos a ver si había otros ejemplos. No lo encontramos, te soy franco. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de asistir a un evento, a una reunión sobre protección al consumidor en la ciudad de Buenos Aires. Yo fui a hablar de la experiencia del buró y a mostrarles el buró. Te puedo decir que países como Argentina, como Perú, como Uruguay, como los mismos brasileños, están muy interesados en generar su propio buró. Nosotros dijimos, pues vengan a la Conducef y vean cómo lo hicimos. Y aquí les decimos. Y pues llévenlo a sus países. Mario, ¿me permite ir a una pausa comercial y regresamos para seguir platicando? Claro que sí. Vamos rápidamente a una pausa comercial. Estamos en este fin de semana, por supuesto, a través de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet, con el presidente de la Conducef. Amigos de Grupo Fórmula, continuamos con esta interesante charla con el presidente de la Conducef, Mario Di Constanzo. Importante lo que nos está platicando sobre el Buró de Entidades Financieras, pero también hay otro tema que a todos nos importa, a todos nos debe debemos de darle seguimiento, y también nosotros como usuarios de los servicios financieros, alguna vez hemos escuchado esta historia de que nos llaman y nos cobran a altas horas de la noche, o que nos están hablando por una persona que ni conocemos y nos están llamando al celular o nos están llamando a casa. La regulación de los despachos de cobranza, un tema que esta semana tomó relevancia. Mario, ¿qué nos puede platicar sobre esto? Esto también es parte esencial de la reforma financiera y es parte esencial de lo que ustedes están haciendo desde la Conducef. Desde luego, y te agradezco que me preguntes sobre este tema por 2 cosas. Desde que se presentó la reforma y que tuvo a bien aprobarse por los legisladores, presentadas por el secretario de Hacienda, por el presidente de la República, yo he señalado que una de las reformas más sociales que se han aprobado es la reforma financiera. Por un lado, pues temas como como el buró que hablábamos hace un rato, ponen en el centro de la mesa al usuario y sus derechos. Y esta parte de los despachos de cobranza creo que acaban de redondear el asunto. No nos van a dejar mentir los televidentes, los radioescuchas. Era una demanda social, era una queja social. Casi todo el mundo conocemos a alguien que le han hablado a su casa a deshoras para cobrarle algo que no debe, en el mejor de los casos. ¿Qué es lo que nos permite la reforma financiera? ¿Qué es la herramienta que nos dio? La reforma financiera nos ha permitido controlar, supervisar y establecer estas sanas prácticas en materia de cobranza, cuidando y controlando e incluso multando a las entidades financieras que contraten o que utilicen a despachos que no cumplen con unas reglas que hemos emitido. ¿En qué consisten estas reglas? Por ejemplo, ya no te van a poder llamar ni antes de las 7 de la mañana ni después de las 10 de la noche. No te van a poder llamar o no le van a poder llamar a las referencias. Nada más le van a poder llamar al deudor u obligado solidario acreditado en la solicitud de crédito o en el contrato de la tarjeta de crédito. Pero ya no le pueden llamar a, oiga, usted lo conoce, oiga, vive ahí, oiga, es que fíjese que lo anotó, oiga, pues este cuate tiene 10 años que no lo veo. Ya no te van a poder molestar. Ya no van a poder, por ejemplo, utilizar nombres de estos despachos que asemejen o sugieran entidades gubernamentales. Hay un despacho que se llama Procuraduría General de Cobranza. Hay muchos usuarios, pues imagínate, no estás informado, dice, oiga, le hablaron de la Procuraduría General de Cobranza, pues piensas que es una división de la PGR, ¿no? Claro. Y no, es un despacho que hace cobranza extrajudicial, porque ni siquiera judicial es. Ya no van a poder utilizar en sus escritos términos jurídicos penales, es decir, te voy a embargar o haciendo parecer que son una autoridad. Esto tampoco se va a poder realizar, pero además lo más importante es que va a haber los mecanismos y las herramientas de supervisión de la Conducef para que tus quejas que vas a presentar, ya sea como lo haces acudiendo a la delegación de Conducef correspondiente o a través
del portal que está creado y que se va a crear, ya está creado, sino entra en vigor a los 90 días de la publicación de las reglas, exprofeso para este seguimiento de quejas. ¿Por qué? Porque la queja le va a llegar a la entidad financiera, pero Conducef va a tener la facultad de supervisar que la entidad financiera primero te conteste. Si no te contesta, se hacen acreedores a una multa que puede ir desde los 13,000 pesos hasta los 134,000 por queja. Una multa también por si en tu queja tú tienes la razón y no te lo atienden. Es decir, si te hablan 2 veces y tú no eres el deudor, va otra multa para la entidad. ¿Cómo lo vamos a supervisar? Porque vamos a darle seguimiento desde Conducef a la queja. Es más, la gente desde el portal creado exprofeso para esto va a poder darle seguimiento a su propia queja. Entonces, el término... A través de un folio. A través de un folio, exactamente. Se te va a generar un folio, tú le das seguimiento y desde luego que Conducef va a analizar también en su caso la respuesta que te dé la entidad financiera. Entonces, hay mayores mecanismos de control. Se va a contar con, por primera vez, yo te diría, desde que se crearon estas figuras, un registro, un directorio de despachos de cobranza, pero además este directorio va a estar relacionado con las entidades para las cuales trabajan. Van a estar obligados a hacer explícitos sus teléfonos, que también van a estar obligados, y que sucede mucho, se van a tener que documentar los acuerdos a los que lleguemos, porque a lo mejor a veces te hacen unas reestructuras interesantes, pagas y no ingresan ese recurso a quien le debes. Entonces tú sigues siendo deudor y a los 2 meses ya te está hablando otro despacho. Otro despacho. Oiga, pues ya pagué, pues a ver, muéstrenos. Oiga, pues es que no me quedé con nada, hablé con tal persona, y luego son ilocalizables. Ahora ya no, van a estar prohibidos recibir de manera directa el pago, se va a tener que formalizar, va a quedar por escrito y se va a depositar en una institución. En la actualidad, las personas que tienen algún adeudo con alguna institución financiera le deben al banco, ¿por qué terminan entonces hablándonos otras personas? ¿En dónde se cambia esto o de dónde pasa de mano a otra mano esa deuda? Hay diferentes figuras. Cuando se trata de una cartera atrasada, vamos a llamarle una cartera atrasada, entendido esta cartera como una cartera, un crédito que nosotros pues ya nos pasamos de la fecha de pago, es de 0 a 90 días. ¿Qué hace el banco? A veces la cobranza la ejerce él mismo, pero a veces contrata a estos despachos para que hagan la cobranza en nombre de ellos. Eso es simplemente el arrendamiento de un servicio. El banco, existe otra modalidad en el que el banco esta cartera, estos créditos, los entrega o los vende a un despacho, a un tercero que va a hacer la cobranza. Obviamente todo eso es a través de contratos. Precisamente parte o el objeto de dar este periodo de transición de 90 días es para que las entidades financieras en general, bancos, SOFOMES, SOFIPOS, uniones de crédito, que contratan este tipo de cobranza, ajusten sus contratos y en los contratos con estos despachos introduzcan estas reglas de la Conducef. ¿Ustedes como autoridad no vigilan esos contratos? Nosotros como autoridad ahora vamos a vigilar que estén consideradas estas prohibiciones a los despachos, o estas modalidades o estas sanas prácticas. Dentro de estas sanas prácticas existe la obligatoriedad de la entidad financiera de supervisar que el despacho cumpla con estas sanas prácticas. ¿Por qué se hizo así? Porque la Conducef regula y supervisa a entidades financieras. Un despacho no es una entidad financiera, entonces no podríamos llegar a ellos directamente, pero sí podemos llegar a través de quién o quienes los contratan para realizar la actividad. ¿Tienen páginas de internet a través de las cuales la gente se puede poner en contacto con ustedes? Tenemos, desde luego,
de aquí a diciembre, para este tipo de quejas, la oficina virtual que le llamamos, que está en la página web de la Conducef, www.conducef.gov.mx, tenemos un centro de atención telefónica para recibir este tipo de quejas, es el 01800-999-8080, y desde luego tenemos las delegaciones de Conducef que reciben ese tipo de quejas. Nada más para darte un último dato. Entre 2007 y 2014, la Conducef ha documentado aproximadamente 200,000 quejas. 200,000 quejas por gestión de cobranza indebida. De estas 200,000 quejas, el 67% son de personas que no deben. El 14%... Más de 6 de cada 10, casi 7 de cada 10. Así es. El 14% es cobranza con malos tratos, el 13% es cobranza a personas que ya pagaron su crédito y menos del 3% es cobranza a obligados solidarios. ¿Qué quiere decir esto? A personas que tienen vela en el entierro. Esto nos da un reflejo un poco del desfase, de la poca actualización y poco seguimiento que hay sobre estas, digamos, listas de deudores de las cuales se hacen las llamadas. Precisamente una de las reglas que está en vigor y que está en estas nuevas reglas de conducta de los despachos es que ya no le puedan llamar a las referencias. Entonces, creemos que mucho de este 67% tiene que disminuir o tendría que desaparecer. ¿Tienen algún tiempo estimado en que se comience a ver resultados? Mira, sí, el periodo de transición, que lo establece la propia ley, es de 90 días. Yo diría en tu programa que el regalo de Reyes para los usuarios son la entrada en vigor de estas normas, porque más o menos el plazo se vence por ahí del 6 de enero. Y nosotros creemos que en el primer trimestre del próximo año tendrían que bajar sensiblemente estas quejas y las molestias a los usuarios. Pues Mario, muchas gracias de verdad por atender esta conversación, por recibirnos aquí en su oficina, por quitarle estos minutos, porque para la gente es bien importante saber cuáles son sus derechos y de verdad que existe una entidad en el gobierno de la República que puede ayudarnos, que nos tiene que ayudar y también que son nuestros ojos, nuestra voz ante las entidades financieras del país. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti.